sea una república de todos, en libertad y democracia, como usted la soñó. En esta resiembra que será nuestra lucha, el plazo no cuenta, porque como usted decía, no sería radical especular con el tiempo, porque nosotros somos el tiempo en el país. Amigos radicales, este doloroso y amargo trance que nos ha impuesto don Ricardo con su muerte debe llamarnos seríamos muy poco rinde para tanta siembra, pero sí con orgullo podemos afirmar que somos humildes y anónimos recolectores de esas semillas que juramentamos resembrar junto a las generaciones que quedaron en el camino, para que la cosecha sea una república de todos, en libertad y democracia, como usted la soñó. En esta resiembra que será nuestra lucha, el plazo no cuenta, porque como usted decía, no sería radical especular con el tiempo, porque nosotros somos el tiempo en el país. Amigos radicales, este doloroso y amargo trance que nos ha impuesto don Ricardo con su muerte debe llamarnos a una serena y profunda reflexión. Tienen que perdonarlo. Está siendo educado en la indiferencia. No puede interpretar la magnitud de los grandes hombres. Les decía que este es un momento de profunda reflexión para los radicales. Es la hora de la responsabilidad. Balbín nos deja un partido limpio, sin compromisos, con banderas claras, con rumbo definido. Es nuestro compromiso conservarlo. Los dramáticos momentos que vive la República exigen un radicalismo unido y solidario en su conducta. Por ello no son tiempos de aventuras personales, no son tiempos de luchas estériles, ni de hipócritas calculadores. Toda diferencia deberá ser postergada. Cada uno deberá sacrificar algo. Cada uno deberá renunciar a parte de sus ambiciones si es que quiere servir a la causa de la unión nacional en democracia y libertad. Quien no lo entienda así será un traidor al pensamiento de Balbín. Querida Lía, querido Osvaldito, Enrique Pelusa, querido Armando, querida familia Balbín, quiero que sepan que el ejemplo que ha sido Balbín como esposo, como padre y como hermano, es el mismo que ha sido como amigo. Por ello el dolor que ustedes sienten es el nuestro, que el cariño de quienes nos sentimos sus amigos sirva para que juntos, ustedes y nosotros, transitemos el doloroso y difícil camino de la resignación. El Tata con una sonrisa así nos lo está pidiendo. Compatriotas, se ha ido el gran testigo de la historia argentina contemporánea. Se ha ido el luchador insobornable por las libertades públicas. Se ha ido el gran guerrero de la democracia. Se ha ido el sembrador de la unión de los argentinos. Quedan sus banderas. Háganlas de ustedes. Hoy empieza una nueva etapa en la vida del país. Que el ejemplo de Balbín sirva para unirnos y evitar los peligros que encierra la desintegración nacional. A las nuevas generaciones que han sido y son educadas por los cultores del escepticismo y de la indiferencia,
y que hoy se han visto sacudidas por este espontáneo homenaje popular, les digo que tienen que comprometerse con el destino nacional, como lo hizo este gran hombre a quien hoy despedimos. El pueblo argentino honra a un político de raza, a una conducta moral en la República, a una vida sin claudicaciones. Sepan también que este ilustre argentino no llegó a la presidencia de la República, pero sí a la presidencia de la dignidad. A la primera se puede llegar por los atajos de las usurpaciones, pero a la segunda solo por los caminos del desinterés, de la humildad, del sacrificio, de la honradez y de las convicciones. Hoy el pueblo argentino tributa su sentido homenaje al presidente de la dignidad. Lo hace sin vacilaciones, convocado por su vida cristalina. Ricardo Balbín, usted está en el corazón del pueblo porque usted nunca lo traicionó al pueblo. Quiero decirle que para sus amigos, ni las minorías oligárquicas protegidas por las bayonetas, ni las minorías ideológicas que, interpretando hechos con verdades a medias, pretenden conducirnos a la dictadura o a la esclavitud, podrán vencer a las banderas de la democracia y de la libertad que juramentamos custodiar. Querido don Ricardo, descanse en paz y eternamente, porque vivirá para siempre en nuestro corazón. Por sus jóvenes amigos, Mario Espada. Habla Eduardo Angelós, por la provincia de Córdoba. Y es ahora un dirigente cordobés, Eduardo Angelós, aquí en el acto de despedida a Ricardo Balbín. Admirable por su extraordinaria estatura moral y por la firmeza inconmovible de sus convicciones republicanas y democráticas, Ricardo Balbín fue uno de los políticos más relevantes y esclarecidos de este siglo, en nuestro país y en el ámbito todo del continente americano. Compartió entrañablemente los mismos principios políticos y poseyó las mismas virtudes éticas que caracterizaron a los eminentes tribunos y gobernantes gestados dentro del radicalismo. Pero, como cada uno de ellos, como Leandro Alem, como Hipólito Yrigoyen, como Amadeo Sabatini, tuvo Ricardo Balbín un perfil propio, singularísimo, inconfundible, que intentaremos trazar serenamente en esta hora, pese al dolor y a la emoción irreprimible que nos provoca la extinción de esta vida nobilísima, que cifró sus altos ideales en el bien público y en la creación de las condiciones de existencia humanas y ecuánimes que solo pueden generarse ampliamente y persistir en el seno de las genuinas democracias. Solo la muerte ha podido detener su intensa actividad cívica y acallar su voz orientadora y persuasiva. La enfermedad y la forzosa postración no fueron capaces de impedir que desde su obligado apartamiento Ricardo Balbín continuara bregando y clamando tenazmente por el retorno del país a sus cauces constitucionales y por el restablecimiento pleno del Estado de Derecho. Creemos que este ilustre demócrata hubiera expirado en paz si en su amada república, en lugar de un gobierno de facto, rigiera hoy plenamente la voluntad soberana del pueblo, ejercida por gobernantes legítimos y libremente elegidos por ese pueblo. Pero Ricardo Balbín ha muerto, infortunadamente, cuando aún prevalecen la aguda desazón y la incertidumbre en cuanto al porvenir político de la nación,
que sobrelleva el peso de esta crisis moral y material como una de las más hondas y generalizadas que registra la historia de nuestra patria. En esta hora Argentina, profundamente adversa a las grandes mayorías populares, absolutamente inconciliables con los preceptos republicanos y desgraciadamente incierta e inquietante en todos los ámbitos de la vida nacional, tórnase aún más valioso el legado que Ricardo Balbín deja generosamente en la memoria y en el espíritu de sus conciudadanos. Me refiero al ejemplo, a la herencia, como ejemplo aleccionante, al legado inapreciable de su conducta cívica. Se trata de la conducta de un hombre íntegro, moralmente inquebrantable, fervoroso y de elevadas miras, cuya grandeza se nos revela con elocuencia cuando advertimos hasta qué punto, y aún en las situaciones más adversas, ese hombre fue capaz de mantener inmutable, imbatible, su fidelidad a sí mismo y a su vocación entrañable, que consistió en servir sin pausa y sin medida a su partido y en primer término a su pueblo, al radicalismo y sobre todo a la democracia, a la república y esencialmente al espíritu de los preceptos fundamentales de nuestra Constitución, con lo cual se identificaba plenamente su credo político. Cuando nos sea dado contemplar con mayor perspectiva su vida y sus actos, podremos aquilatarlos y apreciar con justeza la magnitud de los servicios que durante décadas este político insigne le brindó a la República. Su presencia, unánimemente respetada, honraba y enaltecía la vida política nacional, y sus palabras, a menudo cálidas, frecuentemente agudas e impregnadas de un singular poder de persuasión, orientaban a la opinión pública, moralizaban constantemente con espontaneidad y sin presunción, y brotaban de allí su mérito y su fuerza, de un espíritu para quien el ejercicio de la política constituía un deber irrenunciable del ciudadano amante del pueblo, de la nación, de sus instituciones y de sus leyes. Pocos son y pocos serán los hombres que subordinen más hondamente que Ricardo Balbín la política de la ética. En cuanto a esa rigurosa sujeción a la ética que basta para configurarse una severa y digna concepción de la política, Ricardo Balbín fue tan absoluto e inflexible como los grandes forjadores de la Unión Cívica Radical, que así y solo así concibieron la política, infundiéndole de tal modo un contenido moral fuerte y predominante que es inherente a la esencia del radicalismo. De allí provenía la firme y decisiva autoridad moral que como político poseyó Balbín, al igual que Irigoyen. De ellos procede la rectitud, la probidad y la energía con que los radicales continuaremos enarbolando nuestra limpia bandera democrática, para que a su amparo, como al amparo de una égida, sigamos luchando por la libertad, por la justicia, por el honor de la República y por el vigor irrestricto de la Constitución, preservando celosamente nuestra propia individualidad y sin aceptar ningún intento de incluirnos en frentes o coaliciones electorales. Los radicales, como lo deseaba firmemente Balbín, continuaremos bregando junto a los restantes partidos y a todos los sectores de la desoída y desestimada civilidad argentina, para que las autoridades del proceso se persuadan de la necesidad imperiosa y apremiante de arribar sin tardanzas a una limpia y honorable culminación republicana y democrática. Ardua
es nuestra empresa. Y la muerte de Balbín nos priva ahora de la presencia y de la autoridad de su forjador más eminente. Pero si marchamos a la luz de su ejemplo, si prolongamos en nuestros actos su conducta cívica y si consultamos ante toda duda su espíritu, daremos sin duda los pasos acertados que en tan difícil etapa espera de nosotros la ciudadanía argentina. Por ello es tan viva y tan honda la gratitud que suscita en nosotros su intensa labor en el ejercicio de la presidencia del Comité Nacional, labor que llevó a cabo con espíritu unitivo y con el propósito cabalmente cumplido de robustecer nuestra cohesión interna y de aplicar a los problemas del presente las experiencias atesoradas por nuestros fundadores y sus pensamientos e ideas que constituyen una fuente vasta e inagotable de sabiduría política. En nombre y representación del radicalismo de Córdoba, he intentado expresar nuestra veneración y rendir el homenaje más cálido a este insigne radical, a este esclarecido defensor de la República y de ese pueblo, cuyo deceso enluta a la democracia argentina y a todos los espíritus genuinamente republicanos de nuestro país, de nuestro continente y del mundo. Continúa el acto de despedida de los restos de Ricardo Balbín. Rodolfo García Leyenda, por las provincias patagónicas. Es ahora Rodolfo García Leyenda, representante de las provincias patagónicas, el sentir radical de nuestro sud. En nombre de ese lejano sur, que tan lejos está de todo y tan cerca estuvo siempre en el corazón de Balbín, porque lo valoraba, porque había llamado a la Patagonia la matriz del progreso futuro argentino, porque nos instaba a que la cuidáramos como centinelas de un futuro promisorio para Argentina. En su nombre ocupo esta tribuna. Balbín, después de haber depositado en todos los surcos que en la República se abrieron a su paso las semillas del amor, que fueron en este tramo argentino las de la comprensión, que dieron como fruto la convivencia. Apenas terminada esa tarea, sorpresivamente, usted se nos va, Balbín. Desaparece el sembrador y él mismo se convierte en semilla, la más pura y fecunda que el cariño emocionado del pueblo deja en este lugar que fue el surco de su propia vida. Parecería que hubiera querido con su muerte acelerar la germinación de la siembra anterior, pues bastó que se escuchara el silencio de su pulso al detenerse para que empezara a palpitar en todos los argentinos estos latidos de la comprensión afanosamente antes buscada. Se fue como sellando un desencuentro. Vivió para terminarlo. De aquí en más nadie podrá culpar al pasado intencionalmente como un impedimento para reencuentros futuros, porque a todas las expresiones de unión en Argentina que dejaron como saldo final sus más importantes actores, usted, Balbín, al aportarnos las suyas, las convierte en un sagrado mandato. Cubre usted, Balbín, el ayer. Las heridas todas han cicatrizado, pero al mismo tiempo, al cubrir el ayer con su muerte,
desnuda la responsabilidad de hoy, un presente de vacilaciones preñado. No son las diferencias de los viejos nombres con la cual se pretende justificar este inmovilismo que paraliza. Vamos a todas partes y no llegamos a ninguna. Toda esta unión nacional es una pura declamación. Bastan las palabras. Los argentinos queremos hacerla en serio y con los hechos. Pertenecen al presente de hoy los nombres de los responsables del futuro. Son nuestros nombres, los de los que queremos avanzar en el sentido por usted señalado y los de que seguramente pretenderán elegir otro camino que terminará en otro desencuentro. Cada actitud definirá una responsabilidad y éstas trazarán perfiles distintos en cada ámbito. Qué ansioso estará usted, Balbín, de conocerlos. Todos los caminos que orientó fueron difíciles. Es que era muy difícil la República, pero cuántos atajos sin salida evitó. De la Asamblea de la Civilidad arribamos al gobierno que fue el de la dignidad ciudadana, el de los más nobles y limpios procedimientos, impulsados por las más firmes convicciones democráticas. Se asombrará cada vez más la historia de la insensatez de su caída. Volvimos a partir de la hora del pueblo, la de la incomprensión, la que hay sectores con la que tratan de ofender y cuando la nombran no saben que ennoblecen, porque estuvo signada por la generosidad de un pueblo que recuperaba sus instituciones y sabíamos que no era el nuestro el protagonismo principal. Por eso cuando Balbín dijo que el que ganaba gobierna y el que pierde ayuda, era el anticipo de su decisión de ayudar, y lo hizo. Se anduvo ese camino con dificultades, fracasos y amarguras, todas dolorosas y conocidas, pero se aventaron peligros de terribles enfrentamientos, desatados a lo mejor en la mayor de las convulsiones. Y ahora Balbín nos deja en la partida cuando clavó el mojón de la convocatoria multipartidaria, la de su angustia final, la convocatoria de todos, pero todos en su pensamiento era como un lazo que abrazaba al conjunto nacional en su integridad total. Pero este camino lo tenemos que andar sin usted. Siguiendo su señalamiento, llegaremos, y será esa seguramente la única manera de llegar. Y en el final de la terminal estará usted angustiado por la demora, ansioso, adelantando su paso para recibirnos. Balbín, espérenos, llegaremos. Las manos entrelazadas de todos los argentinos lo despiden ahora. Yo sé que se están tomando las manos como si en el gran templo de la patria lo dejamos aquí con Dios. Hasta siempre, Balbín. Profundamente emocionado, Rodolfo García Leyenda, que representó a las provincias Luis de la Patagonia. León, por la Comisión Asesora del Comité Nacional. El ex senador Luis León. Pueblo argentino, señora de Balbín, la nación termina de estremecer sus esperanzas porque ha caído el prototipo de sus sueños de paz, porque ha caído uno de los baluartes y sostenedores de su emancipación, porque ha caído
uno de los prototipos del sentido histórico de la República. Malvin ha muerto. Cuesta creerlo, pero esa es la realidad. Y frente a esta realidad, solo habrá que pensar que a todos los años de sus luchas se sumarán todos los años del porvenir nacional, las luchas de la libertad. Malvin la buscó, a esa libertad que es como un espejismo, que parece que alguna vez se va a tocar y no se alcanza nunca, pero que hace feliz a los hombres defenderla siempre. Edificó en Roca Viva, el presidente del radicalismo, su militancia republicana. Luchó sin miedos, porque nunca fue un tirano. Estando preso era un hombre libre y siendo derrotado era un triunfador. Combatió la fuerza porque creía en el derecho. Y como una bendición moral de reconquista posible, Malvin vivió el medio siglo más perverso y pervertido de nuestra historia. Y allí aceptó su destino como una oportunidad y demostró cada segundo de los 60 minutos que para ser héroe hay que saber ser humilde. Su piel, gastada por todos los vientos y por todos los soles, rechazó el totalitarismo como una alergia que la sentía porque intuía que todo lo totalitario violaba el cofre sagrado de la dignidad. Para Malvin los derechos humanos no fueron unas candilejas cualquiera, ni fueron barrotes invisibles, fue un convencimiento, fue la dignidad del hombre. Sabía que las dictaduras tratan de arrancar todas las hierbas de la concepción democrática y por eso él comprendió que trataran de denigrarlo, de disfrazarlo, de disminuirlo, pero triunfó tan lúcidamente que los duendes de la perversión vinieron a su propio sepelio. En su sillón del Comité Nacional nos deja el alma. En las calles de la República flotando su palabra. En el alma del pueblo, su mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje de Malvin? Primero, poner siempre a la República delante del partido. Defender con sentido ético nuestras ideas. Afirmar todo lo que una. Derrotar los fantasmas del odio y custodiar la democracia. Pero la democracia que ponga pan, que ponga techo y que ponga libro en el seno de la familia nacional. Malvin sabía que la democracia no es un lujo del desarrollo, sino que la democracia es el desarrollo. Por eso Malvin defendió siempre
la coacción de algunos hombres contra los otros hombres. Él tenía un sentido definido de lo que es la solidaridad. Tenía su palabra, su estilo. Lo afirmaba todo con su conducta. Él sabía que se puede tener el poder y que se puede tener la fuerza, pero sabía que la única legitimidad del poder la da el pueblo. Y yo le agradezco al pueblo argentino de esta etapa y de este minuto, porque con su presencia multitudinaria en la despedida de Balbín, le vino a dar legitimidad y victoria a su propio convencimiento y a su propio combate. Yo les puedo decir que todos nuestros corazones están incubados de tristeza, pero también, como aquí se ha dicho, queremos rescatar la parte saludable de nuestras propias responsabilidades. Balbín nos enseñó a no caer en las tristezas del tedio. No vamos a caer en las tristezas del tedio. Balbín nos dijo que siempre tenía que existir el bullicio del taller forjando democracia. Vamos a ser leal a su mandato. No dejaremos, y para esto necesitamos la ayuda del pueblo, que nadie pulverice las esencias históricas del país, ni nos vamos a disolver en melancolías de silencios miedosos. Toca a los radicales y argentinos unirnos en el ataque a las causas que generan nuestra propia decadencia. Vamos a pretender recibir los ejemplos y a la vez elaborar ejemplos. Debemos educar, hay que nutrir, hay una nueva sociedad, hay que seguir pensando que tenemos que enseñar a los pueblos a amar las leyes y amar la Constitución, mucho más en tiempos como estos, donde los gobiernos vulneran las leyes y la Constitución. No dejaremos que el disfraz colonialista nos confunda, y tengan la seguridad que no vamos a aceptar las serpentinas sensuales del mesianismo oportunista. No dejaremos que claudique ninguno de nuestros principios y defenderemos el tronco bautismal de un radicalismo que no es un reformismo manso, sino que tiene que ser la revolución permanente en la transformación de las respuestas modernas a cada uno de los desafíos de nuestra sociedad. La tecnología domó la naturaleza, pero hay que domar el fanatismo, el lucro brutal, la extranjerización, la miseria. Irigoyen ordena, la conducta de Balbín nos compromete. Irigoyen no pudo ver su revolución estable. Balbín no pudo ver su reparación moral triunfante. Hace 5 años nos prometieron a través de un esquema totalitario la recuperación y el país está en vías de desintegración. Corremos el riesgo de nuevas violencias porque se está mezclando la desprotección, la inseguridad, lo totalitario y la violencia como un fantasma va haciendo del hombre una desesperanza. Aseguro que no descansaremos en cumplir el mandato que tenemos. Tal vez
parodiando a un poeta, recogiendo la historia de Balbín, nos estaría diciendo esta tarde: basta de palabras, que sigan golpeando los yunques, que se silencien las campanas. El hombre violento es un fantasma que debe desaparecer. El mejor homenaje a Ricardo Balbín es unir al país, rescatar el sufragio, arrancar nuestra participación. Todo el mundo habla de convivencia, todo el mundo habla de coincidencias, todo el mundo habla de unidad, pero para que haya unidad tiene que haber igualdad. No podemos unir a un pueblo si un sector tiene todos los derechos y el pueblo tiene solo obligaciones. Yo creo en la política, todos creemos en la política. Ya nada podemos ofrecer para el sensualismo de nadie, pero tal vez podamos decir con tranquilidad, humilde tranquilidad, que podemos ofrecer nuestro patriotismo. Muchos creen que todo se puede comprar, que el país puede ser un mostrador, pero Balbín enseñó que hay una escala de valores que no tiene precio. Aquí se ha dicho con exactitud y talento la síntesis que expresa Ricardo Balbín para los argentinos. Pero se me ocurría: qué duendes son los de la historia, que en algunas circunstancias hechos similares pueden producir resultados distintos. Hace mucho tiempo una muerte en Europa desencadenó una guerra y ahora pareciera que la muerte de Balbín en la Argentina es capaz de generar la paz. Y visto cómo los que nos proscribieron y proscribieron a Balbín mandaron el homenaje a la tumba de Balbín, compatriotas de las Fuerzas Armadas, rendir homenaje a Ricardo Balbín no puede ser una entelequia, tiene que ser un compromiso. Ahí en el ataúd hay un hombre que miró como hombre, que vivió como hombre, que hablaba como hombre, que prestigió la nación, que jerarquizó la república. Le mandaron las coronas de flores de homenaje. Si no se levantan las proscripciones políticas y el país pone en marcha a la democracia y la institucionalización, casi no es honrado el homenaje a Ricardo Balbín. Porque no se puede, porque no se puede mandar corona a los demócratas que mueren y mantener congelado a los demócratas que viven. Amigos, hay un cuento de Oscar Wilde que se llama El ruiseñor y la rosa. Y dice Wilde que un día el ruiseñor fue hincado por la rosa y casi muriéndose cantó como nunca. Esta vez la simbología de Ricardo Balbín. Lo hirieron mucho, y tal vez cuando se sentía más herido, cantó como nunca el sueño de la República, elaborando la alternativa de reemplazo democrático que significa la multipartidaria. Deja su ejemplo. No nos queda más camino que rescatar la República.
habrá que hacerlo. Tenemos que tener la fuerza de conseguirlo. Pongámonos en marcha. Aquí ya se dijo que no importa el palo sino la bandera. Yo les diría, y ya me voy, que nadie para combatir piense en los resultados. No sea cosa que se confundan, porque algunos elaboran las victorias en las matemáticas y Balbín elaboró su victoria en las esencias morales de la nación. Lo derrotaron a veces en las urnas, pero como dije, cada derrota era un pedazo de triunfo. Y porque él triunfó no en la matemática del mostrador y sí en las esencias morales, aquí está el pueblo. Los otros seguirán en la historia chica. Balbín está en la historia grande, porque lo merece y además porque Dios es justo. Señora de Balbín, Roosevelt dijo, siempre atrás de un gran hombre hay una gran mujer. En nombre de la patria, yo le agradezco. Habla Fernando de la Rúa, el último compañero de fórmula del doctor Ricardo Balbín. Fue anunciada la palabra de Fernando de la Rúa. Señora de Balbín, señoras y señores, de acá en la tarde lo dejaremos al crepúsculo. Pasará este día y pasarán los días, pero el recuerdo se hará cada vez más hondo, como la marca en la corteza. El país se ha conmovido ante esta muerte. Se va quien encarnaba la conciencia moral de la República, el viejo luchador del duro tiempo, constructor de la Unión Nacional. Porque creía en la República, defendió tosudamente la legalidad y las instituciones, pero no era la suya la idea de una legalidad vacía o de instituciones de meras formas estructurales, sino el medio para la plenitud del hombre y la justicia, el instrumento para la causa de los humildes y los desposeídos, la herramienta para la realización del progreso de la nación con libertad y con justicia. Defensor incansable de esas instituciones, extraña paradoja, nunca tuvo para sí el ejercicio del poder que viene de ellas, pero ejerció esa forma superior del poder que emerge de la fuerza moral de una conducta y de la fidelidad a la causa de su pueblo. Ese mismo pueblo que hoy lo despidió a lo largo de las calles y lo acompaña en esta casa de silencios definitivos. Triste destino, en cambio, el de quienes arrebata del gobierno a la ley o no lo devuelven y luego solitarios en la cúspide, alejados del pueblo que en la sabiduría de su intuición sabe señalar a sus verdaderos intérpretes. Balbín comprendió que no podía construirse el futuro sobre el rencor y afrontó con coraje, dispuesto a todo sacrificio, la causa de la reconciliación nacional. En el ambiente de sus viejos papeles y recuerdos del estudio de Armando en la calle Rivadavia, ambiente propicio a la confidencia, solía decir con orgullo genuino, el pueblo se ha amigado abajo en la entraña, eso no lo podrán destruir. Era su obra ya consumada, la herencia que deja, la lección para los tiempos. Reponiéndose cada vez de las frustraciones, alentado por la voz de las gentes, siguió su vasta obra con incansable fe. Valió la pena. Su muerte exalta esa convocatoria. El dolor compartido hoy subraya la convivencia. La voluntad nacional reclama la unión nacional en la vigencia de la Constitución como un credo compartido.
Que oigan los poderosos la voz del país, el reclamo de este muerto ilustre, cuyo vigor trasciende el término de su vida, y restituyan al pueblo el cauce de su propio protagonismo en el ámbito de la Constitución y la República. Ricardo Balbín nos deja su ejemplo y su enseñanza, el ejemplo de su conducta y su fidelidad a la lucha, que prosiguió por encima del dolor desde el modesto lecho de su casona de La Plata, que se convirtió en centro de la vida política argentina por el solo vigor de su llamado. El ejemplo también de su familia, que él exaltaba como la plenitud de la realización vital del hombre. El ejemplo también de su maravillosa compañera, que hoy preside este acto, que compartió todas sus horas y está profundamente adentrada en el cariño nuestro. Deja al país la enseñanza de la idea fundamental de la convivencia, de la unión nacional, de la república, de los valores éticos como presupuesto de la vida cívica. Esta enseñanza, aquel ejemplo, son una vibrante convocatoria a las juventudes argentinas para que asuman el compromiso de la participación. Una vida vivida como esta muestra que vale la pena servir así al país y que el patriotismo no es una palabra vana. Este héroe civil de la Argentina, paladín de la democracia y la república, nos deja el testimonio de la obra cumplida. Quedaba tanto por hacer todavía, pero es preciso resignarse ante la finitud de las propias fuerzas. El viejo partido, que nos entrega intacto como herramienta formidable de la causa nacional, seguirá la obra, y en la lucha el nombre de Balbín resonará como una clarinada para el triunfo, porque el triunfo vendrá. Por eso, en esta triste tarde, ante la tumba abierta, es justo y bueno repetir con emocionado sentimiento: gracias, Balbín, por la enseñanza y el ejemplo. Dios lo tenga en su gloria. Fernando de la Rúa. Raúl Alfonsín, por la Comisión Asesora del Comité Nacional. Antecedió a Raúl Alfonsín, quien ahora habla en la despedida a Ricardo Balbín. Fue necesario este dolor para que la vorágine de nuestra Argentina descalabrada se detenga, aunque sea por un instante. En el interior de cada hombre, militante, político o no, esos que forman la Argentina que aún está de pie, se hizo el silencio. Sustraídos por un momento de esta realidad confusa y agobiante, solos frente a sí mismos, compartieron soledad y silencio con la figura de Ricardo Balbín. Y en ese silencio que no habían podido encontrar en años, debió pesar dramáticamente la idea, la conciencia, quizás la furia de saber a la República degradada. La indignación de reconocer lo que ya no somos y recordar lo que fuimos. De ver un país que no es como lo queremos, de vivir en una sociedad que es nuestra, pero cuyos destinos no nos pertenecen. Y todos sabemos por qué fue necesario este dolor, para que el grito de la dignidad individual callara al ruido y a la mentira de quienes nos quieren como ovejas de un rebaño. Todos lo sabemos, cada argentino lo supo y se miró a sí mismo. Ese era el grito de la vida, no de la muerte, de Ricardo Balbín. Cada hombre de nuestro pueblo miró a su propia vida, mirando la vida de Ricardo Balbín, reconociéndose en ella. Porque es la austeridad del obrero que día a día construye la riqueza de este país frente a un torno en la fábrica,
con cariño y contra un salario magro, la misma autoridad de este hombre que luchó por las instituciones y no por los cargos. Es el mismo empecinamiento con que el empresario cree en su industria y el agricultor en su tierra, a pesar que lo golpeen, lo tienten con la riqueza fácil, lo derroten una y otra vez para volver a pararse y seguir construyendo, que el empecinamiento de este hombre, tantas veces atacado, que quisieron tantas otras derrotar y que hoy, mal les pese a alguno, nos muestra su gran victoria, la historia de su lucha, esa lucha que recoge un pueblo que se prepara para gritar su dignidad. Es el mismo sentimiento de unidad, ese que siente cada argentino que sabe que nada sustancial lo enfrenta a ningún otro argentino, que solo quiere que lo dejen trabajar con sus compatriotas para construir la República, para construir su vida, que pide que no lo enfrenten más a sus hermanos. Es ese mismo sentimiento de unidad que fundó los llamados a la concordia y a la reconciliación nacional de Ricardo Balbín. Es la misma intuición moral, esa que hace saber a cada hombre lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe y lo que no se debe hacer. La misma fortaleza ética que hace que el pueblo mantenga la columna moral de una nación que se quiso corromper, la que cada argentino compartió con Ricardo Balbín. Pero hay algo más importante. Es cuando todo lo anterior se vuelve esperanza, cuando la austeridad, la incorruptibilidad, el espíritu de lucha, la conciencia moral, la unidad y la conciliación pacífica se encarnan en un hombre político y en su partido. Todos estos valores dejan de alimentar añoranza entonces para ser posibilidades y realidades. Es así como se encarna un pueblo, cuando se es portador de sus anhelos, resumen de sus valores, acción para su esperanza. Balbín, como desde siempre Alén e Irigoyen, nos obliga y nos hace responsables por su lucha y por su pueblo. Ellos construyeron la fortaleza donde hoy se custodian los valores que en tantos lugares de la República parecen haberse perdido. Aquí todavía está viva la Argentina de siempre, la que queremos, la que seremos. Pero no somos los únicos. Cada hombre que hizo silencio, golpeado por esta muerte, y buscó angustiado en su conciencia el porqué de tanta degradación, sabe que es la hora de volver a construir nuestro destino. Sabe que la añoranza del pasado, la melancolía de la decadencia son tristezas vanas, que habrá que luchar para devolver a Argentina a sus dueños. También sabe que Ricardo Balbín indicó el camino y el instrumento de esa lucha. Ya no habrá más islas ni esperanzas aisladas. El llamado a la unidad de Ricardo Balbín es el hilo que recorre y une a un país que comienza a ponerse de pie. Ricardo Balbín no es un nombre en la historia, es un hombre en nuestra lucha. Sus virtudes políticas son más que atributos personales. Ellas importan también, y quizás sobre todo, porque son la expresión de la voluntad y del ideario de un partido destinado a jugar un papel primordial en el renacimiento de la República. Y puesto que trascienden lo individual, porque alcanzan a millones de hombres, no se agotan en el reconocimiento póstumo. Nada de todo esto muere, nace un compromiso. El radicalismo que mantuvo vivo el pensamiento de Alén e Irigoyen recoge hoy la lucha de Ricardo Balbín. Pero aquí no solo se gesta un compromiso ante él, sino ante ese pueblo que hoy detuvo su andar, que nos mira,
que quiere estar seguro de que el reclamo de la dignidad no se ha agotado. Ante Ricardo Balbín y el pueblo argentino afirmamos que la Unión Cívica Radical tendrá la inspiración y la voluntad de lucha que permitan superar para siempre el desencuentro y la decadencia argentina. Cuando se lucha por cuestiones fundamentales, también las opciones son fundamentales, sin soberbia ni omnipotencia, pero con la conciencia de la responsabilidad que enfrentamos, debemos los radicales tener presente las palabras de San Martín: serás lo que debas ser o no serás nada. Esta opción terminante no solo señala la necesidad de una lucha irrenunciable, sino además la exigencia de un radicalismo como lo quería Larralde, unido en la acción, en la conducta y en la doctrina. Y así, si nos dicen que Ricardo Balbín murió, diremos que en su vida y en su partido está viva la República. Ciudadano Ricardo Balbín, en este instante doloroso de la despedida, se percibe el rumor cálido y tierno de las voces amigas. También se proyectan sobre nosotros las sombras señeras de quienes lo precedieron en la historia de nuestros 90 años de acción cívica. Las banderas del parque y las de 100 batallas libradas al servicio de la dignidad del pueblo son enarboladas con vigor y determinación por las nuevas generaciones. Solo se inclinan respetuosas ante su paso de luchador victorioso, en cuyo pecho lucen las medallas del amor y la concordia. Cuando en este recinto se haga el silencio de la noche, usted percibirá nítidamente el fragor del pueblo que reinicia la marcha multitudinaria. Va en busca de la justicia, la libertad y la democracia. Lo hace convencido, usted se lo enseñó, ciudadano Ricardo Balbín, que es solo el pueblo quien escribe la historia. Extraordinario luchador de la tierra, sembrador de esperanzas humanas, entra hoy tranquilo en la gloria de Dios porque ha encontrado su propia plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Habla Francisco Rabanal, secretario general del Comité Nacional. Un viejo dirigente del radicalismo de la capital de la República, Francisco Rabanal. Señoras y señores, yo traía, como todos, alguna cosa escrita, quizás para hacer posible que no me traicionaran mis sentimientos. Traía el mensaje responsable de hablar en nombre de los amigos políticos de Ricardo Balbín. Me parecía que era necesario hacer el raconto de las cosas que a lo largo de medio siglo escribió con la fecundia de su palabra y de su acción, quien de alguna manera nosotros hoy venimos a despedir para que siga siendo ejemplo de conducta, de principios y moral en la vida de los argentinos. Cuando esta mañana salíamos de la capital federal, escenario en el que él vivió las grandes jornadas, extraordinarias jornadas de los últimos 40 años, me pareció que se detenía el pulso de la República. Parecía que concitados los hombres y mujeres y niños de los distintos confines del país, el rumor del yunque, el calor de la fragua,
el tintineo de la máquina de escribir, la plegaria de las mujeres del hombre en el templo o el rezo del sacerdote se unían en su conjunto a todos los que de alguna manera a lo largo de Buenos Aires a La Plata parecía que confundidos y sirviendo las mismas esperanzas, los mismos sentimientos, traían en palanquín espiritual a La Plata a esta figura que alcanza ya los grandes estrados de la historia. Me pareció que era lo que él quería. Pudimos advertir a los trabajadores, a los estudiantes, a hombres de la industria y del comercio, y por qué no a los niños, como aquí se dijo, hoy 11 de septiembre, ellos que este día recuerdan a Sarmiento, ellos que este día lo dedican a festejar su día, ellos se sumaron a la fila de la caravana interminable. Hoy tenían que rendirle el homenaje a otro maestro. No era Sarmiento, era Ricardo Balbín. Aquel sembró en el surco grande de la República el abecedario del idioma. Este, en cambio, había servido y seguirá sirviendo en el surco fecundo del país las primeras lecciones, las magníficas lecciones del civismo y de la ciencia política argentina, que será la que hará posible que la juventud escriba las mejores páginas de la historia de nuestro tiempo cuando alcance a valorar que la política es la ciencia de las ciencias, es decir, la ciencia y el arte de interpretar, conducir, comprender y elevar en su dignidad humana al hombre, que es la cosa que más difícil que hay sobre la tierra. Pasa entonces todo esto para los que fuimos sus compañeros en aquel histórico bloque de los 44 diputados, que él presidió con valor y con coraje, aquel que actuó valientemente frente a la consideración de las actas de Chapultepec o los pactos de Río de Janeiro o la implantación de la enseñanza religiosa en las escuelas. Y de allí el desafuero para Olmos. Él no prefirió el exilio. Sabía que desde la cárcel, como a muchos otros argentinos, iba a conducir un poco el pensamiento y la orientación, el sentimiento y la vocación de grandeza de aquella fuerza política que hoy sigue siendo la esperanza del país, que es la Unión Cívica Radical. Es por eso entonces que tengo la obligación de señalar el duro y difícil camino recorrido por Balbín. Abrazó la política con emoción y sentimiento. Tenía algo de la pasión de Moreno, un poco del mensaje de Echeverría y también el contexto del contenido constitucional de las bases de Alberdi. Pero él era, por antonomasia, el heredero del romanticismo de Leandro Alem. Y por qué no decirlo, del maestro, del político y del constructor Hipólito Yrigoyen. Con esa levadura, con ese fermento, y con esos fundamentos filosóficos a los que no renunció jamás, a los que sirvió a lo largo y a lo ancho de la República, llevando el mensaje siempre latente, con la firmeza y la convicción de que estaba sirviendo el interés de los padres fundadores del país. Creyó que de alguna manera su palabra, su consejo y en la meditación del pensamiento de cada uno de los argentinos encontraría
a través de su siembra, el campo propicio para que algún día recogiera el fruto de ese mensaje, de esa palabra, de esa orientación, de ese sentimiento. Y hoy aquí recoge el fruto de ese proceso, el que tuvo siempre con los desheredados, el que viene desde abajo y desde lejos, que no midió la distancia que mediaba entre el punto de partida ni la meta de llegada, el que tuvo muchas cicatrices en el alma y en el cuerpo, mientras otros lucían los raídos entorchados o los sables enmohecidos que acaso fueron con los que castigaban a la ley, a la Constitución y al imperio del derecho de los hombres en la República. Él sabía que más tarde o más temprano su prédica, su palabra, el contenido de su obra tendría el premio de los grandes, de aquellos que solo han sido elegidos por el destino para ser capaces de ser los conductores y orientadores del pensamiento nacional. Esto era precisamente lo que Balbín soñó, este magnífico y extraordinario luchador argentino, este maestro de la democracia, que ya entra por la puerta ancha de la historia y que usted, señora de Balbín, y sus hijos lo tendrán muy cerca, porque aquí se levantará el santuario al que llegarán los hombres, las mujeres y la juventud de los argentinos para buscar en él la inspiración, para buscar la fuerza y el coraje civil que puso de manifiesto Balbín a lo largo de su vida. Fue una vida llena de sobresaltos y de sinsabores. Fue una vida puesta al servicio de las grandes cosas de la República, no siempre comprendidas, a veces en la derrota, en la amargura o en la incomprensión. Él justificaba la razón de ser de ese proceso, porque no había llegado la hora de la maduración del hombre y la mujer argentina para alcanzar el comprender de qué manera se lograría el camino definitivo de la paz entre los argentinos. Y la hora llegó, y él entendió que había que culminar ese proceso, porque indudablemente se había escrito mucho acerca de las divergencias entre los argentinos. Y le pareció un poco que como Urquiza, allá en San Nicolás de los Arroyos, en el 52, se reunía con los gobernadores rosistas para darle al país una constitución, para darle al país la seguridad de su orden jurídico como país libre e independiente ante todos los pueblos soberanos. Era necesario empezar a lograr el entendimiento entre los pueblos de nuestra tierra para servir con grandeza y con desinterés la unión de los argentinos. Se marcha sin ver realizado su sueño, en un momento en que el hambre y la miseria, en un momento en que el gobierno pareciera que se olvida del mensaje que la historia nos enseña, en un momento que reclama más que nunca la cordura y el sentido común de quienes dirigen los destinos de la República. Porque aquí hay una juventud, esta que hoy gritaba: chino, chino, seguiremos tu camino. A ella la invoco en este instante, para que no se equivoque, para que siga el camino de Ricardo Balbín, para que siga el camino de las grandes cosas, de la comprensión y del entendimiento nacional, y para que con ella le digamos esta tarde a Ricardo Balbín que la Unión Cívica Radical mantendrá su individualidad, no entrará en combinaciones, ni a parcerías, ni frentes electorales de ninguna naturaleza, ni aceptará condicionamientos de cualquier lado que vengan, porque aquí queremos que esta juventud, que estas mujeres y estos hombres sean los herederos del mensaje y del esfuerzo y del sacrificio realizado por esta figura que hoy consagramos definitivamente como las más grandes de los últimos 50 años, el doctor Ricardo Balbín. Habla Antonio Trócoli. Es ahora el exdiputado Antonio último Trócoli. Presidente del bloque de diputados nacionales.
se señala que ocupara la presidencia del último bloque de diputados nacionales del radicalismo. Amigos del Gran Repúblico, frente al féretro de Ricardo Balbín, nadie vino a llorar. Hay algo más alto y trascendente que el dolor. Las lágrimas traducirían esta vez una emoción menor, porque estamos saludando la incorporación a la gloria de aquel que fue padre y maestro, de quien elevó su grandeza a la expresión más alta, del que empezó desde los primeros tramos su militancia activa y termina bajo una constelación de inmortalidad. No estamos en presencia de una muerte, estamos en presencia de una ascensión. Ahora lo vamos a ver más y mejor, porque así como para abarcar la montaña en toda la amplitud de sus líneas es menester alejarse de ella, así también para admirar en todo su esplendor estas vidas de culminación, es fuerza que la muerte realice la paradoja aparente de imprimirles el sello de la vida, presentándolas solas y altas, transparentes en el plano superior de su proyección ecuménica. Fue el caudillo estadista, el caudillo del orden, de la ley y de las instituciones bamboleantes bajo el eterno asedio del desorden, el maniático de la libertad, acaba de definirlo Ernesto Sábato. Miraba hacia el mañana por sobre las dudas del presente, como que en los días tormentosos miraba hacia el horizonte por sobre todas las cabezas aglomeradas, y pleno de confianza en sí mismo, acorazado de convicciones, espontáneo como todos los buenos y tenaz como todos los inspirados, cubrió su huella con tan luminosa arrogancia que su paso por la política argentina puede seguirse con los ojos como la cimera de un héroe en el entrevero glorioso. En las atribuladas horas en que acontece la irreparable pérdida del lúcido conductor, nos entrega su gran lección y su mensaje más conmovedor. En el vértice de la moderación y el equilibrio, buscando la sensatez, generando la opinión pública más constructiva, con cordura, en forjar la responsable etapa de transición a la República. Deseaba con obstinación una reconstrucción en paz, sin convulsiones, en libertad y sin temores a las ideas, estimulando a una opinión pública que no quiere ni debe abdicar de su legítimo derecho a decir la verdad, sin tutores, poniendo las instancias en un registro inédito, como es sin parangón la hondura de la crisis y de la grave emergencia nacional. Revertir la desesperanza y la frustración, posibilitar un nuevo horizonte para la política de lo mejor, convocando a la juventud, a la inteligencia, llamando al trabajo y al capital, aquellos ofrendadores de una tremenda cuota de sacrificios, y estos obligados sin especulaciones a suturar las grietas y asumir el peso mayor de la recomposición integral de la República.
la escena pública experimenta la ausencia del gran actor. Empero, todo lo que es de coyuntura, de antagonismos frustratorios, del predominio de superficie, de lo disgregador y paralizante, había quedado destrozado por el calibre espiritual de su magisterio y la dimensión moral de su conducta. Viene ahora el tiempo del gran debate de las ideas que él prohijó e indujo. La Unión Cívica Radical, fiduciaria de sus supremas ofrendas, materializará esos propósitos que fueron su oriflama de combate para congregar todas las voluntades y las mejores energías en alas de su impulso, contagiados por su fe y conjugando las mismas ilusiones, los hombres, las mujeres y los jóvenes de Argentina vamos a revalorizar la idea de la democracia. Adiós, viejo león, fuerte y manso, que supo conjugar la altiva audacia, el coraje cívico y la ternura infinita. Hombre todo nuestro que se va, que en paz descanse. Fue Antonio Trócoli, que presidiera el último bloque de diputados. Habla Carlos Perete, ex vicepresidente de la Nación. Cierra el acto Carlos Perete, ex vicepresidente de la República. Digna familia de Ricardo Balbín, señoras y señores, se ha dicho con toda razón que hay hombres que no terminan de morir, que hay voces que no se dejan de escuchar. Esa verdad es un axioma en lo que hace a la vida y al final de su lucha, la de Ricardo Balbín. Ricardo Balbín no terminará nunca de morir y su voz no se dejará de escuchar en todos los foros de la libertad de la República y será la voz y la palabra del maestro de los maestros, del conductor que supo ser, en mi concepto, la primer figura de la democracia argentina en los últimos 50 años de la vida nacional. Fue Ricardo Balbín un perseverante, un hombre de carácter, duro en la pelea, pero bondadoso en la amistad. Lo aprendí a seguir en su enseñanza y lo aprendí a querer, como hoy lo ha querido la voz ronca de la juventud argentina, haciendo justicia con Balbín, porque eran sus voces y eran sus lágrimas, pero eran también las lágrimas de los veteranos de la democracia y de los líderes de todas las fuerzas políticas unidas para que cada uno ocupe su lugar. Es decir, no hay escuela sin maestros, no hay templo sin sacerdotes, no hay democracia sin pueblo y no puede haber cuarteles si los soldados no ocupan su misión en defensa de la soberanía y la dignidad de la República. Por eso hoy nosotros decimos que la muerte de Ricardo Balbín significa un desmembramiento del alma nacional y constituye uno de los episodios
más decisivos del vivir argentino. Balbín fue un hombre tenaz y perseverante. Iba a los comicios como candidatos, sabía cómo tenía que pelear y de qué manera tenían que terminar esos comicios. Él no iba buscando el poder, él iba haciendo el ejercicio de la democracia. Pero hoy, desde el día que se enfermó, desde el día que mejoró, desde el día que empeoró, desde hoy, desde ayer en Buenos Aires, de hoy por Avellaneda, desde aquí en el Rincón Platense, yo proclamo que ha sido electo presidente moral de los argentinos, Ricardo Balbín. Debo sí decir que se pierde una figura que representa para todos un hombre de una siembra fecunda, cuyos frutos no van para un partido o para un sector, van para la nacionalidad argentina que se ha unido y que ha gestado la unidad nacional para defender la democracia y restituir las instituciones republicanas. Es la unión nacional, que no es un negocio electoral, pero que sí es un compromiso de gritar su libertad, de reclamar su derecho y de ofrecer su martirologio en defensa de la soberanía del pueblo argentino, que no es un ausente con presunción de fallecimiento en la vida nacional. Por eso hoy decimos que luchó hasta el último segundo para vivir, no por temor a morir, sino que quería tributar todos sus impulsos, tal vez sus últimas energías, en favor de la reconstrucción democrática del país y la fraternidad de toda la familia argentina en el ámbito de la responsabilidad, la comprensión recíproca de todos los sectores, civiles y Fuerzas Armadas, para lograr los grandes objetivos de dignidad humana y de revitalización del progreso de la colmena social. La figura de Ricardo Balbín se incorpora hoy, y esto hay que decirlo claramente, se incorpora hoy al plantel de los próceres de la República, y las páginas de la historia argentina inscribirán su nombre como el luchador por las grandes causas del género humano, por la Argentina de la libertad, de la democracia, la justicia social, el imperio del derecho, la vigencia de la soberanía popular, porque eso fue Ricardo Balbín. Y cuando la gente se pregunta quién lo reemplaza a Ricardo Balbín en el radicalismo, yo le digo que lo reemplazan estas ideas y que no será un hombre, sino que son los que lo reemplazan centenares, miles y millones de radicales y hombres de la democracia argentina. Al apagarse la vida física de Ricardo Balbín, el pueblo entero se comulgó frente a su féretro, sus políticos, sus militares, intelectuales, jóvenes, mujeres. En definitiva, se juntó la síntesis del país. Lo consagró, como dije antes, el presidente moral de los argentinos. Y se repitió el histórico sepelio del gran presidente Hipólito Yrigoyen, señor de Martín García, libertador prisionero. Este sepelio demuestra que la vida, la lucha
el esfuerzo y el sacrificio de Ricardo Balbín no ha sido inútil y no ha sido estéril. Él no muere porque sus ideas brillarán, porque los brazos se pondrán vigorosos para levantar la bandera de la dignidad nacional y de la recuperación argentina. Y nosotros le decimos a las Fuerzas Armadas que no queremos crear antinomia entre civiles y militares, pero no admitimos la antinomia de los militares contra los civiles de la República Argentina. Enfrentó Ricardo Balbín con coraje y dignidad todas las adversidades y jamás comulgó con las tiranías, la injusticia, el abuso económico y todas las formas del totalitarismo, pues siempre preservó al hombre como objetivo fundamental de su lucha y también el progreso de la colmena social. Por ello hoy, en su muerte, ha unido mucho más al país por encima de la profunda angustia que todos han sentido y hemos sentido. Y se ha dado el caso único que la reconciliación nacional proclamada por Balbín ha sido homologada y plebiscitada por toda la nacionalidad argentina. Balbín supo exaltar al radicalismo como fuerza opositora y como fuerza de gobierno. He recorrido páginas y he leído mucho toda la obra de Ricardo Balbín estos días y he encontrado estas palabras: el pueblo ha visto otra cosa más en el radicalismo que el de ser solo un partido democrático, que ya es bastante. Es también el partido que tiene la cátedra del nuevo sentido democrático y una dedicación a los medios sociales del mundo nuevo. Es decir, que Balbín en 1948 era el precursor de la democracia plena, de la democracia integral, de la democracia dinámica y de la democracia que le dé pan y libertad a los hombres los 365 días del año y no el privilegio para los menos, el sacrificio de las víctimas y los abusos de los victimarios y el abuso de los victimarios. Proclamaba así toda su verdad. No usó jamás, sépalo la juventud, las tenazas de la demagogía y fue un ilustre predicador por el cambio en paz, como proclamaba sus verdades a las jóvenes generaciones sin penetrar en la adulación que termina con la asfixia de las nobles conciencias. Balbín lo definía bien. Estas son sus palabras textuales. Mis afirmaciones son claras y limpias, decididas y categóricas. Son mi lucha, es mi modo de vivir, es mi contribución modesta a la República. Yo no tengo culpa de mi lenguaje es hijo de la adversidad. Esto lo decía Balbín como una magnífica enseñanza a las jóvenes generaciones, que nosotros les reconocemos los derechos como lo reconoció Balbín, pero le señalamos deberes y obligaciones y responsabilidades en esta hora decisiva de la historia. Balbín decía: hemos podido lograr la cultura y tenemos el deber de educar al pueblo argentino.
Fíjense, si fuera una repetición y una coincidencia de la historia, estaba haciendo un mensaje a la manera de Sarmiento, que hoy también cumple su aniversario. Mueren juntos en la misma fecha. Y Sarmiento decía que había que hacer conocer la agricultura del alma para saber de qué manera abonar el espíritu del hombre. Señoras y señores, esta digna esposa, esta digna luchadora, que la he visto recorrer con Ricardo Balbín toda mi provincia de Entre Ríos, en cuyo nombre traigo mi palabra, como traigo la palabra de los ex senadores de la Unión Cívica Radical, que convivimos luchas y desvelos, fuimos críticos y opositores, pero no fuimos golpistas en la vida de la nación. Ahora le decimos a esta gran familia, a esta colmena de dignidad, a esta madre, a esta esposa, a su hermano leal y noble, Armando Balbín, a sus hijos, Ricardo, a su hijo, su médico, el médico que él cifraba sus grandes esperanzas, a su hija, a su suegro, a sus nietas y sus nietas. A todo eso le rendimos el homenaje. Ellas serán nuestro símbolo, ellas nos indicarán el camino y repetiremos consignas que fueron las consignas de Balbín. Es necesario pan y libertad, tierra y libertad, petróleo y libertad. Y es necesario no olvidar que Alberdi quería, sabía y enseñaba que gobernar es poblar, que Urquiza decía que institucionalizar la república era gobernar, Sarmiento que gobernar es educar, y nosotros decimos que ahora, en 1980, la consigna de Ricardo Balbín es democratizar la república y devolverle al pueblo el derecho de regir su destino en paz, en justicia y en emancipación humana. Nada más. Amigos, Ha concluido ahora una parte nos de la vamos a ceremonia de trasladar hacia inhumación el de los epicentro. restos de Ricardo Balbín. Por favor, 190 minutos con toda ocuparon los tranquilidad, como lo discursos venimos haciendo, u oraciones vamos a trasladar con ya que sus mismo correligionarios el de féretro distintas sagrado. edades y matices le dijeron adiós al viejo caudillo. Se procede al ordenamiento de la columna, cuya cabeza está en la intersección de 31 y diagonal 74 en la ciudad de La Plata. Lentamente, los abanderados que acompañaron a su llegada el féretro que conduce los restos de Ricardo Balbín se ubican en la cabeza de la columna. Advertimos los colores de la enseña patria, la bandera nacional. Por favor, déjenme Asimismo, acompañar al féretro al doctor Arturo Ilia, ex presidente de la Nación. al mismo tiempo, junto a la bandera nacional, la bandera del partido al que perteneciera Ricardo Balbín y también el pendón Por del favor, parque, con tranquilidad. la bandera No se celeste, amontonen blanca y al verde lado. de los revolucionarios del parque. Llevado a pulso, avanza lentamente Más al centro, Bello. y se ordena hacia la 31 Más al centro de para la calle. acceder. Más al centro de la calle. para Todos acceder los por una de las pañuelos. puertas principales de esta Más necrópolis, al centro. el féretro que conduce a Ricardo Balbín. Más al centro. El despliegue de elementos de ATC
permite que 60 minutos pueda reflejar para ustedes, Al centro, por favor. en la medida de las posibilidades lumínicas, este desplazamiento hacia el ingreso al cementerio de la ciudad de La Plata. Agitar de banderas y pañuelos, flores que caen sobre el ataúd, el relampagueo de los flash que quiebran la uniformidad oscura de esta noche que ha caído en la ciudad de La Plata, y el característico atuendo de algunos de los commilitones de Ricardo Balbín con aquella célebre boina blanca que diferenciábase de la boina roja de otra corriente política antagonista en las décadas pasadas. 60 minutos que a través de diversas instancias llevó a ustedes todo este proceso que hace a la inhumación de los restos de Ricardo Balbín, con la consideración previa de su velatorio en la capital de la República, trata de reflejarles, en la medida de las posibilidades de esta hora, cómo se va acercando a su morada final este viejo caudillo del país de los argentinos. Fueron 3 horas y 10 minutos en una sucesión de expresiones de profundo contenido emocional. Fueron 3 horas y 10 minutos recordando distintas etapas de la vida de este hombre de la ciudadanía argentina. Fueron 3 horas y 10 minutos que sirvieron también tangencialmente para actitudes políticas de los hombres que ocuparon la tribuna. Pero más allá de esos contenidos ocasionales, fueron 3 horas y 10 minutos donde ciudadanos de otras actitudes y posiciones estuvieron codo a codo con los que seguían en toda la problemática, análisis y solución radical a Ricardo Balbín. Fueron otros ciudadanos también, como una expresión de convivencia, que aguantaron a pie firme esta larga despedida. Y corresponde que señalemos que en determinado momento se eleva así como un cántico el corear el nombre de Balbín. Quizá para algunos tenga el valor de la evocación de cuando se lo escuchaba en las tribunas de las calles de Buenos Aires y de La Plata y de cada uno de los rincones de esta República de los Argentinos. Emotivo momento en que la ciudad de los Tilos, la ciudad que fundara Dardo Rocha, guardará para sí y por siempre a su ilustre ciudadano. ...60 minutos en la ciudad de La Plata. Ha caído la noche sobre la ciudad de los Tilos. No, 1 y 2 no.
usar? ¿Esta es la imagen que vas a usar? Decime cuándo. Y esta es la noche de la ciudad de La Plata. Entra a la morada definitiva Ricardo Balbín, el ciudadano de La Plata que recorrió tantas veces los caminos de la República. Durante 3 horas y 10 minutos, sus correligionarios hablaron en distintos tonos, pero con gran pasión, acerca del viejo líder que estaban despidiendo. Hoy, al ver los pañuelos en alto, las banderas del parque de su partido y la bandera que nos es común a todos, la azul y blanca, podemos decir que junto con los que militaron en el partido o militan en el partido que él liderara hasta pocas horas atrás, estuvieron también otros ciudadanos argentinos que muchas veces le escucharon en su decisión de defender la libertad. Ahí está el féretro, ingresando a la necrópolis de la ciudad de La Plata. Flores, cánticos, en una demostración que excede lo normativo de estos casos y trasunta una adhesión popular.
En instantes más será colocado el féretro en una de las bóvedas de este cementerio ciudadano. No sabemos qué dirá su lápida, ni cómo sintetizar lo que en una de ellas podría ponerse. Romántico de la política, tribuno locuaz, legislador eficiente, cruzado de la democracia, apóstol de la convivencia, o simplemente ciudadano honesto. Quizá esto último, sumado a todo lo demás. Ricardo Balbín, rodeado por la gente de la ciudad de La Plata, los que se sumaron en el trayecto desde la capital y los representantes de su corriente política, va a descansar en paz. 60 minutos, ATC quiso llevarles este instante para un momento de comunión en un ideal que nos es común a todos los argentinos: la convivencia, el entendimiento, la definitiva pacificación de la República. Lento, trabajoso el tránsito final. Pareciera que no quieren entregarlo al descanso eterno, pero así será. Arrecian los gritos que son una enfervorizada salutación final. Se dijo esta tarde y lo escuchamos antes: está en el reino de los justos y ya es parte de la historia de los argentinos. La marcha partidaria marca el final de nuestro encuentro con Ricardo Balbín. Ricardo Balbín.
Decime cuando grabo. Cierra su tarea para llevar minuto a minuto las instancias del sepelio de Ricardo Balbín. Que la bandera nacional, la de su partido, y la bandera del parque, junto a la cruz de nuestro Dios, nuestro Señor. Bueno. Y así 60 minutos da por finalizada su misión de informarles de la instancia del sepelio de Ricardo Balbín, la despedida al gran caudillo de los tiempos modernos en el país de los argentinos. La bandera nacional, la de su partido, y la bandera del parque, junto a la cruz de nuestro Señor, sean exactamente el colofón en esta misión informativa. El otro es el hermano que está bien puesto al lado, el hermano de Balbín. Ahí va India. Allá va entrando, ese pelito blanco. Sí, ahí entró, me quedó acá pesado. Si se cuelgan me voy al suelo, ¿eh? Todo tranquilo.